Reinaldo, buen día, ¿cómo estás? Te saluda Cristian y Emiliano aquí en San Luis. Cristian, Emiliano, buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Reinaldo es argentino, está viviendo allí en Estados Unidos y la pregunta es, ¿cómo está el clima allí en Estados Unidos con respecto a la asunción de Biden, que será el presidente número 46 de los Estados Unidos? Está el clima un poco parecido, distinto a otros años, ¿no? En función de, como mencionaban recién, los disturbios que hubo el 6 de enero y Trump, que oficialmente no quiere reconocer aún la derrota, había cuenta lo que fue el intento de golpe de Estado, que no tenía ninguna forma de ser exitoso, pero así como se lo está investigando del 6 de enero. Así que hay, como decían, un estado de excepción, 25.000 tropas de las Guardias Nacionales, de las cuales se han removido por lo menos 12 por estar ligados a la supremacía blanca, a racismo y grupos extremistas, más todas las fuerzas federales de seguridad que están garantizando la seguridad de la Asunción, ¿no? Uh-huh. Reinaldo, generalmente aquí en Argentina se habla mucho de la grieta, ¿no? De hace años que venimos hablando de una grieta. Y Estados Unidos se lo enmarcaba como un país modelo, como un país de buenos modales, donde se respeta la democracia y demás. Pero me parece, y te lo pregunto a vos, hubo una grieta que se empezó a formar desde las elecciones que termina llevándose Biden con mayor voto de los latinos, de la comunidad latina, y frente a los conservadores. ¿Es así? ¿Se puede describir y se puede sentir ese clima de grieta entre aquellos que querían que gane Trump y todos aquellos que querían que gane cualquier cosa menos Trump? Efectivamente, hay una grieta, bastante división ahora. Vale mencionar que Biden ganó la elección no solo por el colegio electoral por amplio margen, sino el voto popular por casi o alrededor de 8 millones de votos, de 24 millones contra 82 millones, pero ha habido una división creciente desde probablemente los primeros años de la presidencia del presidente Obama. Tensiones raciales ocultas y algunas desigualdades sistémicas, pero la presidencia de Trump, la sociedad en general es respetuosa de las normas, de la democracia, y la valoraron la democracia, lo que ha producido un presidente que constantemente estaba intentando subvertir las normas, que mucha gente pase de la charla de comedor a la acción, ¿verdad? A tratar de subvertir las normas, creyendo que están haciendo actos que eran legales porque el presidente lo pedía así en Twitter, cuando no es la realidad, ¿no? Reinaldo, has hecho como en esta pequeña lista que hacía yo en mi cabeza de lo bueno y lo malo de Trump, has enumerado algunas de las cosas o algunos de los puntos que en su gestión estuvieron totalmente desaprobados. Te quiero preguntar por el ámbito económico, que ese me parece el único que respaldaba a Trump, y te lo pregunto porque desde el desconocimiento, por lo menos algunos amigos también que viven allí en Estados Unidos me hablaban de esto, del punto económico, que es tal vez en el único que se le podía dar una especie de aprobado antes de la pandemia, no, porque la pandemia fue otra cosa, a Donald Trump. ¿Ese era el único punto a favor que tenía el expresidente? A ver si lo tenemos a Reinaldo, me parece que lo hemos perdido. Hablo del ámbito económico teniendo en cuenta que es una persona que viene, es un magnate, viene de la economía de las familias nobles de los Estados Unidos, de las más poderosas del mundo, y es allí donde parecía que su gestión iba a poder llegar a encontrar reelección. Luego, lo que pasó en el último año, algunas cosas las contaba Reinaldo, ¿no? El problema racial, la problemática económica también lo fue, el manejo de la pandemia. Hubieron muchos puntos que estuvieron obviamente en contra de la gestión de Trump. Hay un dato que a veces no se menciona y tiene que ver con el respaldo que tuvo Biden en palabras y en historia y en antecedentes por parte de Obama, ya que Biden fue parte del gabinete de Obama, y eso también le dio un poder y un capital específico fuerte a la hora de enfrentarse a un Trump que venía con una imagen algo golpeada, y principalmente con la pandemia,
que ha sabido golpear gobiernos en toda Europa y en todo el continente americano. En este sentido, claro, es un punto de inflexión lo que ha sucedido en Norteamérica y a tener en cuenta en los próximos gobiernos, teniendo en cuenta que la pandemia también ha devastado, por ejemplo, la imagen del presidente de Brasil, de Bolsonaro, que siempre se los relacionó de alguna manera como gobiernos más de ultraderecha, mucho más conservadores y privilegiando a veces los sistemas económicos antes que la salud y principalmente la vida. Entonces, en este sentido me parece que ha sabido capitalizarlo Biden, quien hoy va a estar asumiendo en su mandato como presidente. Volvemos a tomar contacto con Reinaldo. No sé si alcanzaste a escuchar mi pregunta, Reinaldo. ¿Qué tal? No, justo se cortó cuando empezaba con la pregunta, perdón. Bueno, no, decía que había algunas cosas que están obviamente dentro de la gestión que deja el expresidente Donald Trump, que ha dejado saldos negativos. Vos nombrabas algunas, obviamente la problemática racial, el manejo de la pandemia. Yo te preguntaba si desde lo económico es un punto a favor para Donald Trump y qué ha dejado desde lo económico. ¿Cómo está la economía estadounidense? Que es muy importante, ¿no? Bueno, pregunta interesante, sí, la cantidad de puntos negativos que deja la presidencia de Trump son varios. No sé si todos son atribuibles a Trump. Lo que ha hecho Trump es poner en evidencia muchos problemas que estaban latentes en la sociedad. En cuanto a lo económico, una cosa es que el mercado de la bolsa de valores de Wall Street, que está en máximos históricos, y otra cosa es lo que es la economía real. El país se queda hoy en día un desempleo del 10%, una economía una crisis de recesión económica más grande aún de lo que fue la del 2007-2008, una pandemia que es peor, los efectos acá son peores que lo que fue la gripe española en 1918, así que no hay demasiado aspecto positivo para resaltar en el grueso de la población, salvo que uno sea de la base del núcleo de gente que lo apoya al presidente Trump, ¿verdad? Reinaldo, ahora un poco ya con el diario del lunes, hablábamos con vos antes de las elecciones, hoy podemos, si lo querés decir obviamente, podemos preguntarte por quién te has inclinado y el por qué. Digo, aquí si nos querés contar obviamente a quién has votado y el por qué te llevó a esa votación. Siempre me caracterizo por tratar de ser independiente. Obviamente, ver por mi discurso, no he votado por el presidente Trump porque creo que alguien que subvierte las normas mínimas de convivencia es nocivo para el bienestar y un desarrollo pacífico de lo que es la vida de la población en general. Alguien que ha estado permanentemente atacando a lo que son aliados tradicionales de los Estados Unidos, que ha subvertido el orden económico, los órdenes morales. Como inmigrante hemos sido objeto constante del ataque de este presidente a todo nivel. Nunca podría haberlo apodado a una presidencia de este tipo, cuando han enjaulado niños en la frontera sur. La lista de atrocidades va a ser larga y van a demorar años en salir cosas a la luz. Claro, Se está planeando una comisión para investigar bastante hechos ocurridos durante esta presidencia, ¿no? Básicamente, las normas de convivencia, si todas las respetamos, mejoran la vida de todo el mundo. Siempre va a haber cosas puntuales que no nos van a gustar o que a veces nos resultan incómodas, pero es parte del contrato social al que todos de alguna manera adscribimos, ¿no? Claro, por naturaleza, a todos nos gusta la anarquía y que el Estado nos moleste lo menos posible, pero hay ciertas cosas mínimas que un Estado debe garantizar que en esta presidencia no se han garantizado. Reinaldo, por último te pregunto, la imagen que vamos a ver hoy a las 2 de la tarde aquí de Argentina, horas del mediodía allí en Estados Unidos, con un Washington casi tomado por las Fuerzas Armadas, ¿es un hecho sin precedente en los Estados Unidos? Sí, totalmente. Tenemos dos cosas a resaltar. Una, hay muchas actividades suspendidas por lo que es la pandemia, el distanciamiento social y todas las normas asociadas a eso, y otras son las amenazas de ataque
que vienen de ataques terroristas o atentados a la integridad presidencial que se venían dando, que se iban a poner en efecto entre el 17 y el 21 de enero, así que están en máxima alerta. Como han cortado varios de los medios de comunicación de organización de esta gente, por los han ido sacando de las redes sociales y han estado arrastrando hasta ver cerca de 100 líderes y cabecillas que estaban promoviendo esto. No se sabe qué nivel de violencia se puede esperar, pero se espera cierto tipo de violencia, por eso está todo el mundo en alerta. La ciudad prácticamente vallada por todos lados, ¿no? Tomada por alrededor de 25.000 tropas. Uh-huh. Reinaldo, gracias como siempre por esta comunicación. Un abrazo grande. No, por nada, que tengan un excelente día y saludos a toda la audiencia. Gracias.